tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Hay lluvia de ideas en el municipio de Quito para financiar el metro. Los concejales de Alianza País, de Sumavive y el edil de Creo sugieren más de 20 ideas, pero ninguna ofrece cifras o porcentajes concretos. Con esto empezamos, 24 horas. El metro de Quito sigue allí como un proyecto que cuenta con el 75% de financiamiento asegurado, pero que requiere financiar el 25% restante para convertirse en realidad. Hoy los concejales de las tres bancadas representadas en el Consejo Metropolitano presentaron más de 20 ideas. 12 puntos de propuestas. Retoman la idea de optimización de recursos en la construcción de la segunda fase del metro que ya presentó el alcalde Rodas al gobierno central por 112 millones de dólares y ofrecen otra idea con una cifra. Vender la cartera vencida de coactivas del municipio de Quito que asciende a 249 millones aproximadamente. El resto de opciones son solo ideas, pues ninguna cuenta con cifras o porcentajes que puedan sumarse a la eliminación de la brecha del financiamiento, al igual que los concejales de país que en un documento resumen 10 ideas más, entre las que destacan: titularización de ingresos futuros, significa venta de activos no productivos, significa otra inversión privada. Pero sin cifras. El concejal de Creo también tiene su idea. Se establezca algunos tramos del trazado como está concebido, en el que el metro vaya por sobre la superficie de la ciudad, matándonos a los 1.500 millones de dólares que ya tenemos financiados. Ese bien podría ser un nuevo proyecto de metro que requeriría nuevos estudios. Esto demoraría aproximadamente entre 6 y 8 meses, nada más. 22 ideas en total, pero ninguna propuesta concreta como pide el gobierno central para apoyar el financiamiento adicional del metro de Quito, que sigue siendo un proyecto. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La afiliación de las amas de casa con un subsidio del Estado que se financiaría en parte con los excedentes de las utilidades de las empresas privadas no incluye el sistema de salud. El proyecto continúa siendo socializado en la Asamblea Nacional. Voces diversas continúan llegando hasta la Comisión de Derechos de los Trabajadores, cada una con su postura respecto a la propuesta de afiliación a las amas de casa. Ellas, según el texto, podrán beneficiarse siempre y cuando cumplan con 240 aportaciones, es decir, luego de 20 años. La ministra coordinadora de Desarrollo Social especificó que esto solo tiene relación con las pensiones. Aquí no estamos preveyendo una contingencia por salud, estamos preveyendo la contingencia por vejez, invalidez y muerte, y esto es bien importante que la ciudadanía lo tenga claro. Lo que se debe incorporar es que se amplíen, por ejemplo, en el campo. Una preocupación de distintos sectores es el porcentaje de mujeres que no se beneficiarían por la edad. Frente a esta inquietud, la ministra asegura que el número es mínimo. No pueden entrar todos, sin embargo, este porcentaje de mujeres, como les decía, es minoritario. Pero además hay otros temas. María Teresa, de 78 años, quien ya está jubilada, dice que le preocupa cuántas personas más ingresarán en las actuales condiciones. Qué lamentable, hoy por hoy ni los que estamos ahorita jubilados podemos ser atendidos. Mucho peor los que vienen atrás de nosotros. Hasta febrero podría ser aprobada esta propuesta que envió el Ejecutivo y que entre los asambleístas también tiene criterios divididos. Si revisamos cifras a nivel internacional, el 75% de las mujeres de Latinoamérica no gozan de seguridad social. No van a ser beneficiarias en cuanto a prestaciones se refiere ni a préstamos de hipotecarios, ni a préstamos quirografarios que les podría sacar de alguna eventual urgencia, y lo que es más grave, no serán beneficiarias del servicio de salud. Y aunque no es obligatorio, se aspira a que gradualmente se afilien 1.500.000 mujeres. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Escuela de Conducción ANETA calificó como un retroceso histórico jurídico la reforma a la ley de tránsito que ya no obliga a aprobar cursos de conducción para poder obtener las licencias tipo B o no profesionales, informa Ana María Cañizares. Automóvil Club del Ecuador ANETA, una de las escuelas de conducción más antiguas del país, rechazó oficialmente la reforma a la ley de tránsito aprobada recientemente por la Asamblea, en la que ya no se obliga a las personas a aprobar un curso de conducción en una escuela para obtener la licencia de conducir tipo B o Sportman. El titular de ANETA, Gorky Obando, dice que existirá una carencia de preparación que pondrá en riesgo la seguridad vial, considerando que el 95% de accidentes se produce por fallas humanas. ANETA considera además un retroceso histórico jurídico esta medida que podría reanudar prácticas ilegales para obtener licencias tipo B. ¿Por qué
El conducir no requiere una formación. Cuando está de por medio la vida del conductor, la vida del pasajero, la vida de los peatones, que a mí me puede enseñar a manejar mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, mi sobrino, mi enamorada, el chofer. Pero ¿le enseñará a conducir? Creo que no. ¿Le enseñará los primeros auxilios, su comportamiento psicológico? ¿Le enseñará un manejo a la defensiva? Según ANETA, con esta medida se pone en riesgo la sobrevivencia de las más de 100 escuelas de conducción no profesional que existen en el país. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, reiteró su desconfianza en la Corte Constitucional. Dijo que indistintamente de que si el organismo aprueba o no la consulta popular local, será finalmente el municipio el que decida sobre el aumento de pasajes. Las dos consultas que Nebot cree son necesarias deben pasar por la Corte Constitucional. Y que el organismo apruebe las preguntas es algo que ve muy difícil. La Corte Constitucional es un ministerio constitucional del gobierno, en la que corresponde rechazar una de las enmiendas constitucionales planteada por el presidente, la que según Nebot limita las consultas populares para los gobiernos autónomos descentralizados. El plan B lo decidirá el pueblo. Aquí el pueblo va a pronunciarse. ¿Cómo? Vamos a seguir los procedimientos de carácter legal. Y si no, ya veremos cómo nos pronunciamos, pues nos vamos a pronunciar. Igual desconfianza siente para la consulta popular local, pero aquí las circunstancias son diferentes. En la consulta nuestra lo que queremos es el pronunciamiento del pueblo para guiar nuestra decisión, de manera que aquí no les va a funcionar la jugarreta. Con nosotros no les va a funcionar la jugarreta. Quizás a fines de diciembre o a inicios de enero se definirá cuáles serán las preguntas que van a plantear a la Corte Constitucional. Y respecto a sus proyecciones sobre la economía del país en el 2015 y también sobre el estado financiero del municipio. Hay que saber manejarse en esas circunstancias y para eso hay que ser previsivos. Nosotros no anticipamos problemas, por eso no vamos a subir los impuestos prediales este año. Dayana Monroy, 24 horas. Y mientras tanto, Compromiso Ecuador insistirá en la convocatoria a una nueva consulta popular para evitar la reelección indefinida. Los colectivos que conforman el movimiento asisten ahora a una convención en Guayaquil. Luis Antonio Ruiz informa. Consulta es la alternativa que tiene el movimiento Compromiso Ecuador frente a la negativa del CNE a entregar formularios para la recolección de firmas. Otra posibilidad también está la de acudir a la Corte Constitucional para hacer un pedido formal que permita dar paso o viabilidad a la idea original de esta agrupación. Vamos a escuchar en este momento parte de la intervención de Guillermo Lazo, quien lidera el movimiento. Presentaremos una nueva pregunta para llamar a una consulta popular. Le vamos a dar el gusto de cubrir todos aquellos supuestas debilidades que ellos encontraron en la pregunta anterior. Por cierto que desde este día se suman al movimiento Compromiso Ecuador 34 agrupaciones juveniles, la mayoría estudiantes de diferentes facultades de leyes de las distintas universidades que existen en el Ecuador. Con esto quedaría ya esta agrupación conformada por 93 subgrupos que desde este día empiezan a luchar por el objetivo planteado en esta reunión. Y el Servicio de Rentas Internas propone reformar la ley que beneficia a las personas de la tercera edad con la devolución del impuesto al valor agregado, ya que han detectado abusos por parte de terceros. La propuesta es que se rija exclusivamente para los productos de consumo personal. Don Pedro Simón Mora acude al SRI cada mes. Nos cuenta que una señorita de las ventanillas le ayuda llenando los papeles. Él trae las facturas de todo lo que compró. Y en el lapso de unos 15 días, dice, le devuelven el valor del IVA. Hace 2 años viene usando este servicio exclusivo de las personas de la tercera edad. Con toda confianza vengo, entrego, y él ya me hace las cuentas, todo, y sí me devuelve. Otras personas no sabían de ese servicio, pero aseguran que lo van a empezar a utilizar. Puede decir, yo cuando compro así alguna cosa, no, ¿Se olvida de pedir la factura? Sí, me olvidé de pedir la factura. Porque los jóvenes como quiera se defienden, pero uno, como yo mismo como esto.
Para la tercera edad es bueno y beneficioso. Unas 6.800 solicitudes de devoluciones de IVA se tramitan mensualmente solo en la provincia del Guayas. Pero para el Servicio de Rentas Internas existen abusos por parte de terceras personas que se aprovechan de aquellos de la tercera edad. Hemos encontrado facturas, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, facturas de repuestos de vehículos, facturas de materiales de construcción, pero por valores exorbitantes, que creemos que no forman parte del consumo habitual de una persona de la tercera edad. Pero de ahí que la propuesta de reforma en la Asamblea Nacional es limitar la devolución del IVA al consumo de bienes y servicios de uso personal. De manera general, los productos para los cuales sí se va a devolver el impuesto al valor agregado para las personas de la tercera edad son aquellos bienes y servicios que están directamente relacionados con los productos de primera necesidad. Un listado de productos específicos todavía no hay. Una vez que sea aceptado por la Asamblea, se deberá reglamentar. Natalie Toledo, 24 horas. En los deportes en horario unificado se jugará esta noche los partidos de la penúltima fecha del Campeonato Nacional de Fútbol. 4 equipos pugnan por ganar la fase, pero ¿cuáles son las posibilidades de cada uno de ellos? Lo analizamos. La segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol está llegando a su fin y hay 4 equipos que luchan por ganar esta fase, y en el caso de Barcelona, Independiente y Liga, llegar a la final, mientras que en el caso de Emelec, ser campeón de forma directa. Barcelona es el puntero del campeonato y por lo tanto depende de sí mismo. Incluso los toreros podrían asegurar su cupo en la final esta noche. Para eso deben vencer a Muchugruna, esperar que Emelec pierda y que Independiente y Liga no ganen sus partidos. Depende de nosotros. Yo creo que lo más importante ahora es mantener la tranquilidad. Otra opción para que los amarillos se queden con la etapa es que ganen su partido de hoy y el del día domingo. En el caso de Emelec, para que los azules sean campeones de forma directa, tendrán que vencer al Deportivo Cuenca esta noche y luego a Olmedo el domingo y esperar a que Barcelona no gane uno de sus 2 partidos. Nosotros vamos tranquilos, vamos a hacer nuestro trabajo y esperamos conseguir los 3 puntos, ¿no? Independiente tiene un panorama algo más complicado. Los del Valle tienen que derrotar al Olmedo en Riobamba y luego en casa al Manta. Pero además deben esperar que Barcelona, Emelec y Liga de Quito pierdan uno de sus 2 partidos. No te da tiempo a recuperarte, pero hay tranquilidad, Mientras que Liga de Quito tiene que vencer en Casablanca a Católica y luego de visitante a Liga de Loja. Y además esperar a que Barcelona, Emelec e Independiente pierdan al menos uno de sus 2 partidos. Cualquier cosa puede pasar, sabemos cómo es el fútbol y sabemos que se puede dar. Estas son las posibilidades que tienen los equipos que están peleando por el primer puesto en un campeonato que a falta de 2 fechas está al rojo vivo. Hugo Quintana, 24 horas. Historias impactantes de prácticas de mutilación y agresión contra la mujer que solo se veían antes en países con influencias del radicalismo islámico se replican en el Ecuador con una alarmante frecuencia. Conozcamos el caso de 2 mujeres que por celos sufrieron la mutilación de sus miembros. El maltrato comienza con un grito, con un empujón, que a veces uno dice no es el maltrato, pero sí, así comienza, es un maltrato y uno tiene que parar, uno tiene que ponerle un alto en ese momento. Pero aprender esa lección casi le cuesta la vida a Jessica, que perdió sus 2 manos cercenadas por el padre de sus hijos, que sin piedad alguna y en la más absurda demostración de machismo y dominio se las arrancó con un machete, frente a la mirada atónita de uno de sus hijos. Miré al cielo y le dije a Diosito que me diera una oportunidad de vida para estar cerca de mis hijos, porque mi hijo el mayor, que tiene 8 añitos, presenció todo el hecho. Solo me clamaba a Dios que me devolviera la vida y que me diera una oportunidad de vivir. Pero Diosito me escuchó y me dio esa vida. Lo más preocupante de la historia de Jessica, esta mujer hermosa y valiente, es que se repite en otros sectores del país y con una frecuencia escalofriante. Que en menos de 8 días se han sucedido 4 casos. La historia de Yuri, de Esmeraldas, no difiere mucho. Los celos y el machismo de su pareja también le arrancaron una mano, aunque aún conserva la otra, algo mutilada y golpeada por los incesantes intentos de cortársela. Primero me daba acá los machetazos de acá y de último fue el de aquí, que ya venía prácticamente a volarme la cabeza, entonces yo meto la mano. Escuchamos todos los días en los noticieros cómo en esas tierras lejanas, con influencia del radicalismo islámico, como algunos países árabes o de Medio Oriente, minimizan a la mujer, las raptan, las violan, las mutilan, las desfiguran, y nos sorprendemos con tanta violencia y horror, pero hemos naturalizado tanto el abuso y el machismo que ni siquiera nos damos cuenta
de que lo mismo nos está pasando. Es un efecto copycat. Ya ven que otro lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. Por ejemplo, esto del ácido es una práctica en algunos países árabes y uno se pone a pensar por qué esto se trasladó en América Latina. Incluso el tema de la mutilación de las manos, si sucedió en un caso, esta persona dice, bueno, como este lo hizo, yo también lo puedo hacer. Y más aún, si los agresores se dan cuenta de que hay impunidad. Pero en Ecuador la violencia contra la mujer ya es un delito. El atacante de Jessica ya está preso, no así el de Yuri, quien espera justicia en medio de una mezcla de esperanza y de miedo. Pero ¿dónde inicia ese abuso, esa violencia que dejamos pasar sin darnos cuenta? Cuando, por ejemplo, el novio las llama a cada momento, las está pidiendo sus claves del Facebook, de su correo electrónico, e incluso ya les está chantajeando, controlándolas. Todos estos temas también que se conectan con celos, que generalmente son síntomas de violencia. La violencia no puede quedar en el espacio privado. No es una cuestión que se debe dejar que se resuelva en pareja, porque si conocemos que una mujer está siendo violentada y no hacemos nada, somos cómplices. He aprendido que el maltrato psicológico comienza con insulto, el maltrato físico comienza con golpes, el maltrato sexual es cuando, aunque uno sea su pareja, aunque sea su esposa, su esposo, no tiene la obligación de que esté en ese momento con él. Si uno dice no, es no. Gisela Bayona, 24 horas. Desde el año 2015, en Guayaquil habrá autobuses de la Metrovía exclusivamente para mujeres. El proyecto busca garantizar la integridad de ellas y reducir el índice de acoso que sufren en estas unidades. Buses de la Metrovía rosas. Posiblemente sea lo que veamos en el 2015 por las calles. Destinar unidades para el uso exclusivo de mujeres es la medida que planea reducir el acoso, manoseos y otro tipo de agresiones que sufren las damas en el transporte público. Una excelente idea. Y nunca falta un morboso malcriado. Sería muy bueno. Tuve un pleito en la Metrovía porque el hombre se me acercaba demasiado a la nena. Y yo le digo, entonces vaya en taxi. Por ahora será un plan piloto, explicó el alcalde Jaime Nebot. El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer le planteó la alternativa. Para ver si la realidad responde a los estudios y si el pueblo masivamente responde a ciertos criterios de ciertas organizaciones. De ser así, perfecto, se institucionaliza. Una encuesta dice que el 89% de las usuarias de la Metrovía prefieren viajar en este tipo de transporte. ¿Pero qué piensan ellos al respecto? Bueno, por una parte mejor no. Mujeres son las que son muy complicadas, ¿no? Para mí está excelente para evitar ese acoso a las chicas. $4 es la multa por acosar a una persona en un transporte público. Y aunque sabemos que estos hechos son muy comunes, únicamente en lo que va del año se han presentado 6 denuncias por acoso público en la Fiscalía. Este medio de transporte recibe 500.000 pasajeros por día. El 60% son mujeres. El proyecto se efectuará a mediados del 2015. Las mujeres ya cuentan con una puerta exclusiva también para prevenir el acoso. Pero ¿hasta dónde debemos llegar? Las cosas fueran más fáciles si tan solo existiera respeto entre nosotros. Dayana Monroy, 24 horas. $100.000 de recompensa ofrece el gobierno a quien ayuda a encontrar a los responsables de la muerte del líder Shuar, José Tendetza. El presidente Rafael Correa pidió además que formalicen la denuncia a quienes dicen que el gobierno tendría algún tipo de vinculación con este hecho. Los que están insinuando que el gobierno tiene algo que ver en esta muerte, tienen que demostrar. Y si no, asuman sus responsabilidades también. Y hemos lanzado un plan de recompensa, presidente, justamente para dar con el paradero de los responsables. Hemos puesto un plan de recompensa de $100.000 justamente para dar con el paradero del responsable o los responsables de este asesinato, sobre los cuales ya tenemos pistas realmente importantes, presidente. En otro tema, un incendio despertó la alerta y el caos esta mañana en el centro de Guayaquil. Las llamas se registraron en un edificio de bodegas. Dayana Monroy informa. Era una intensa cortina de humo la que se visualizaba en pleno centro de Guayaquil. Un edificio de 4 pisos ubicado exactamente en las calles Piomo Túfar y Clemente Ballén se incendiaba. 50 miembros del cuerpo de bomberos llegaron hasta aquí. Los agentes tuvieron que romper varios vidrios de la estructura, mientras quienes viven en los departamentos aledaños al lugar donde ocurrió el incendio se desesperaban.
Fue en una terraza, en una bodega del 4º piso, donde había juguetes como pelotas, bastantes pelotas de plástico. Las bodegas de los diferentes almacenes en esta época normalmente las abarrotan, revisar sus instalaciones eléctricas y su forma de almacenaje. No pueden estar cerca de ductos de ventilación o cerca de lámparas. Eso puede ser una de las causas de lo que haya sucedido el día de hoy, ¿no? Llegaron también 2 unidades del Cuerpo de Bomberos. Finalmente el incendio fue controlado y no hay víctimas que lamentar. Incluso las llamas no pudieron avanzar mucho. Por ello, los propietarios de las otras mercaderías no perdieron sus bienes.